a partir del 24 de junio irrumpe una figura que conocemos como el Cisne Negro, que este evento de la naturaleza completamente cambia el panorama. El terremoto del 24 de junio, sin un 3 de enero, hubiese sido mucho más devastador para nosotros y la capacidad de recuperación hubiese sido muchísimo más fuerte. Y que este imponderable que les dije, este sismo dentro de esa inmensa tragedia, yo creo que va a tener una capacidad de forzar realmente un pragmatismo. No considero, quizás a lo mejor sería arriesgado o temerario de mi parte decir que esto pueda generar un escenario de estallido, pero creo que de una u otra manera hay una incertidumbre por el que qué va a pasar. Welcome to On the Ground Geopolitics and Business. Bienvenidos a On the Ground Geopolitics and Business. Este episodio se desarrollará enteramente en español. Tenemos ya online 2 episodios en español, 2 en alemán y una en inglés, y les invitamos a todos y todas cordialmente de escuchar, comentar y recomendar estos episodios a sus amigos y colegas. Esto nos ayuda mucho a crecer el canal. Mi nombre es Georg Dufner. Y yo me llamo Thomas Schiller, somos sus anfitriones en On the Ground. Y hoy tenemos la temática de Venezuela y tenemos a 2 invitados para conversar sobre la situación actual y el posible futuro de Venezuela. Estamos con Eduardo Rengifo, que se conecta desde la comuna de El Hatillo, más o menos una media hora al sur de Caracas, Venezuela, y a Oscar Romero, que se encuentra en la ciudad de Valencia, España. Tomás se encuentra en Baviera, yo en Alemania, en Baden-Württemberg, y ojalá que tengamos una buena conexión. No siempre es tan fácil, pero ojalá que sea así. Todos nos conocemos desde hace varios años y por eso nos tuteamos. Estimado Oscar, estimado Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. La introducción al episodio con la economista boliviana, la doctora Beatriz Muriel, ya habíamos expuesto el enfoque de On the Ground, Geopolitics and Business, y invitamos a nuestros oyentes que no lo hayan escuchado hasta ahora de escuchar este episodio también. Como yo soy el principal responsable entre nosotros para América Latina, entonces también la mayor parte de la presentación de este episodio está en mis manos. Grabamos esta conversación el 7 de julio, apenas algo más de 2 semanas después del devastador terremoto que sacudió a Venezuela. Permítanme presentarles brevemente a nuestros invitados. Tenemos con nosotros Oscar Ernesto Romero Vallenilla. Él es abogado, trabajó como diplomático de carrera durante varios años en el Servicio Diplomático Venezolano. Entre otros cargos, fue ministro consejero y embajador en el país africano de Mali durante los años 2018 a 2021. En la actualidad es profesor universitario de mediación y gestión de conflictos, relaciones internacionales y asuntos exteriores en la Universidad Internacional de Valencia. Estimado Oscar, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Madre, muchísimas gracias, Gracias, Thomas. Gracias. Y nuestro segundo invitado es Eduardo Rengifo Lugo. Él es licenciado en Geografía, es profesional del área social con más de 15 años de experiencia en cargos directivos en instituciones públicas de los niveles regional, del Estado venezolano de Miranda y local, enfocado especialmente en proyectos sociales orientados a la atención de poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad. Actualmente se desempeña como director sectorial de gestión social en el municipio de El Hatillo, ciudad de alrededor de 50,000 habitantes, si no me equivoco. Eduardo, ¿es así, más o menos? Un poquito más, pero bueno, Un está bien. poquito más. ¿Cuántos habitantes tiene El Hatillo? El Atilio tiene unos 70.000 habitantes. Ah, ok. Entonces, muy bien. Bueno, así que ya entramos a la actualidad y obviamente a lo que ha marcado
los titulares últimamente es el terremoto geológico que tuvimos en Venezuela, pero de hecho también había un terremoto político el 3 de enero con la captura y la extradición de Nicolás Maduro, y ahora el país está otra vez golpeado, pero con el terremoto geológico del 24 de junio. El doble terremoto del 24 de junio a las horas 18:04 hora local había un primer sismo de la magnitud de 7.2 que sacudió la costa venezolana cerca de San Felipe, y 39 segundos después se produjo un segundo sismo de una magnitud aún mayor de 7.5. Los geofísicos denominan a este fenómeno como doblete sísmico, y según los datos actuales, la tragedia es muy grande. Tenemos más de 3.500 fallecidos, supuestamente son muchos más. En La Guaira, el centro costera y puerto de entrada al aeropuerto principal, esta zona ha sido declarada en una zona de catástrofe. En partes de Caracas se derrumbaron edificios altos, se registraron muchísimas réplicas también, y los geólogos advirtieron que las réplicas podrían prolongarse entre 3 a 6 meses. Seguramente, Eduardo, tú nos puedes comentar, ¿estos sismos siguen en este momento? Digamos, ¿hay réplicas todos los días? Mira, en efecto, reportes oficiales de Pumbisis indican que desde el 24 de junio hemos tenido más de 990 réplicas en diferentes intensidades y magnitudes. Wow, increíble. Ciertamente hay reportes que a lo largo del día, en las madrugadas, ya no con tanta frecuencia, pero sí hay reportes, sobre todo en el centro norte del país. Mm, El epicentro del primer terremoto fue en un estado centro-occidental, todo fue en el área centro-norte. Y el segundo fue mucho más hacia Caracas, que fue en el estado Carabobo, donde la afectación obviamente estuvo en el centro principal, mm, tanto en la ciudad de Caracas, unas zonas inestables geológicamente, pero densamente pobladas, como en el estado de La Guaira, mm, donde la verdad fue la mayor afectación. Y coincidencialmente, hace 27 años, en 1999, ocurrió un desastre distinto porque fue un deslave, pero un desastre también que afectó y transformó la geografía de ese estado. Hoy, 27 años después, nuevamente ocurre lo mismo. Coincidencialmente digo porque en 99 entró Chávez al poder y este año Nicolás Maduro es capturado. Entonces, bueno, dos hechos naturales que coinciden con esos hechos históricos. Es interesante. Bueno, y tenemos también que recordar en esta tragedia humana que hay, según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, leí esto, que hay más de 31.000 personas todavía desaparecidos, y inclusive hay organizaciones como OCHA y el IRC que estiman que hay hasta 50.000 desaparecidos, que es una cifra que expone obviamente que el registro oficial es un mínimo, digámoslo Georg, así. OCHA es, son las Naciones Unidas. Exactamente, Bueno, exactamente. Gracias por mencionarlo. Así sí, es que, así. pero obviamente nosotros miramos también a las consecuencias de medio y largo plazo. No vamos a entrar mucho más a estos detalles o a las cifras, porque obviamente hay otros medios que pueden cubrir esto mejor, pero quise consultar a ti, especialmente Eduardo, que tú estás en el terreno, en la zona. Desde tu punto de vista, ¿cómo valoras tú estos daños que se han producido ahora? El daño humano, obviamente el daño material, pero también el daño en otras dimensiones, psicológicamente, económicamente. ¿Qué significa esto para Venezuela desde el punto de vista social principalmente y también económico? Sí, bueno, la verdad es que se puede considerar como el peor desastre natural que ha golpeado el país, porque las consecuencias no pueden ni deben ser evaluadas de manera aislada. Humanamente, y es como que la columna vertebral de este problema es la pérdida masiva de vidas, de personas que además era un día feriado y muchos estaban en sus hogares porque era día no laborable.
o porque estaban en justamente un estado costero en el área de la playa. Y ciertamente hay reportes hasta ahora de 3.500, pero la cantidad de desaparecidos es significativa. Pero eso también se le suma el colapso total de miles de edificaciones y sobre todo de una gran cantidad de personas que quedan sin hogar, que se le suma también el colapso hospitalario y de los principales centros de salud en el centro del país. Entonces, humanamente que todo el tema de salud está sumamente deteriorado. Vamos a tener una gran cantidad de personas que ya no tienen viviendas. Y no estoy hablando solamente de personas de estratos medios bajos, sino personas de estratos medios altos que de una u otra manera tenían su estabilidad garantizada allí y de la noche a la mañana perdieron todo. Y bueno, significativamente toda esa gran cantidad de personas que falleció producto de este desastre. Entonces, humanamente es muy significativo. Se perdieron una gran cantidad de edificios, principalmente residenciales, porque es donde está el mayor impacto, ya que las evaluaciones indican que las estructuras petroleras o el sistema económico en general no sufrieron tantas afectaciones o realmente significativas. Así que lo calificaría hasta el momento como algo que tiene un impacto humano significativo. Obviamente tendrá sus consecuencias económicas porque desacelera todo el aparato productivo, hay pérdidas, hay una inversión que no estaba calculada, contemplada, pero humanamente sería la prioridad en este sentido, o sea, la crisis Mm, social y humana que nos enluta el día de hoy. ya. Muchas gracias, Eduardo. Ha llegado ahora mucha ayuda internacional también. ¿Qué es lo más urgente que necesita Venezuela en este momento y cómo evalúas tú esta ayuda internacional que ha llegado hasta el momento? Bueno, en este segundo hemos perdido brevemente la conexión con Eduardo en Venezuela, pero ahora vamos a seguir. Esas son las peculiaridades de estas conexiones a larga distancia. Eduardo, por favor, siga con tu comentario sobre la situación. Bien, lo más importante acá ha sido que el despliegue de esas misiones internacionales que han apoyado con especialistas, pero también con insumos médicos. No sé si ahí esa parte, antes de que se cayera la conexión, la pude explicar, que bueno, el tema del despliegue de las 27 misiones que han estado acá, que a través de sus hospitales de campaña, sus especialistas y sus insumos, también han anunciado, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, que vienen también cargamentos de insumos médicos, han sido importantes para atender las situaciones derivadas en las personas afectadas. Entonces creo que aquí, en este momento, lo prioritario va a ser un tema de alimentación, eh, de Mm. agua potable y de insumos médicos, sobre todo para atender también a las personas que ahora se encuentran en los refugios o campamentos transitorios, como les han denominado, que estarán allí por tiempo indefinido, porque bueno, todavía no hay una política clara en la materia de la sustitución de esas viviendas perdidas. Muchísimas gracias por este comentario desde adentro. Oscar, eh, obviamente la vista desde el exterior siempre es un poco distinta, pero tú tienes tanto la vista del exterior, pero también por tus familiares en Venezuela. Y Sí. ¿cómo ves tú la situación actual, especialmente relacionado al terremoto y a la respuesta a este catástrofe? Sí, claro que sí. Bueno, primero de nuevamente reiterar el agradecimiento a Georgia Thomas por esta invitación y bueno, y aprovecho a saludar a Eduardo que está en Venezuela y espero que realmente tus familiares y amigos estén bien. Y bueno, y ya que me haces la pregunta sobre cómo lo veo yo desde Venezuela, la verdad que desde afuera uno lo ve con el corazón roto, ¿sabes? Verlo desde el exterior, yo creo que te da una perspectiva muy dura y una dualidad, porque obviamente vemos la dimensión estrictamente humana y personal. Yo al ver que millones de venezolanos, y sobre todo que están afuera de Venezuela, esta tragedia realmente les golpea directamente. Yo por lo menos en mi caso particular, el edificio de mi madre, donde vivió en vida, colapsó. Ahí tengo gente conocida que estuvo atrapada porque el apartamento está en La Guaira, en Caraballeda Humboldt.
Y bueno, los chats familiares realmente se convirtieron durante todos estos días en un espacio realmente de angustia. Entonces, desde afuera lo veíamos con una vigilia constante y tenemos que retomar nuestras actividades de trabajo, poner una buena cara de lo que hacemos, pero realmente es una realidad que yo creo que nos afecta a todos sin distinción, ¿no? Igualmente, yo que te hablo de esta pérdida material, pero cuando uno ve la tragedia y tantas almas que se han perdido, realmente ya lo material uno lo ve prácticamente en segundo plano. O sea, yo sé que Mm, al final vamos a salir hacia adelante y vamos a recuperar lo que se ha perdido, ¿no? Ahora, desde afuera, realmente este terremoto doble, que realmente lo vimos que, por lo menos en España, colmó los principales diarios. Incluso hubo programas especiales durante varios días. Las imágenes, por supuesto, cada una más escalofriante que la otra. Por supuesto, aquí no paré de recibir llamadas de amigos, de alumnos, de colegas y realmente todos muy consternados. Realmente hay un sentimiento de solidaridad muy fuerte con lo que pasa en Venezuela. Ahora viendo las cosas en perspectiva y viendo cómo han salido la información, a mí me preocupa que empiece a mermar el interés sobre Venezuela, ¿sabes? Porque siempre lo vemos en las primeras páginas, pero ya en estos últimos días ya se empieza a hablar menos de Venezuela, ¿no? Entonces yo todo esto que veo, que hemos visto que está agravada la vulnerabilidad estructural de Venezuela, yo creo que el verdadero reto no es solo de que esta emergencia que apareció durante las 2 primeras semanas es tratar de evitar de que, con esto ustedes están contribuyendo realmente a evitar que esto caiga en el olvido internacional, sobre todo cuando la noticia deje de ser la primera página. O sea, es una de las cosas que a mí realmente me preocupa. Entonces, desde el punto de vista internacional, realmente ocupó una gran escena, pero bueno, realmente no quiero apartar la tragedia humana, que yo creo que es lo más importante, pero yo quiero también destacar, y lo que uno ve desde afuera, es la gran solidaridad que ha mostrado el propio venezolano entre ayudarse los unos a los otros y sobre todo esa perspectiva de estar allí, ¿no? Han habido muchas informaciones cruzadas de que no se ha dejado que se movilice las personas para ayudar. De hecho, tengo una anécdota particular, no sé si me da tiempo, que claro. justamente una persona que conocí que fue Cascos Azules, que estuvo en Mali, en la brigada de helicópteros, que también ahora es de El Salvador, que están en Venezuela, me comentaba que al principio era muy difícil las labores porque había mucho, digamos, desorden, mucho ruido para poder escuchar lo que estaba pasando en los escombros. Era muy complicado. Entonces, o sea, realmente se agradece toda esta labor que han emprendido los rescatistas internacionales, pero ha sido muy complejo desde este punto de vista. Pero bueno, yo te digo Mm, cómo lo veo desde el ya. exterior y realmente yo creo que es bueno tener las dos miradas y escuchar también desde Venezuela cómo lo ve Eduardo. Así que gracias. Ya, muchísimas gracias, Oscar, por tu comentario. Ya has mencionado, obviamente, la extensa ayuda internacional, lo hemos conversado un poquito. Había críticas en este sentido también, y con eso también queremos entrar un poco al área política de Vale. esta situación y a la perspectiva a mediano plazo. Había, obviamente, una crítica hacia el gobierno venezolano. El medio venezolano El Pitazo escribió que mientras los soldados de México, Estados Unidos, El Salvador y la República Dominicana retiraban escombros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encontraba gestionando listas de voluntarios. Habíamos visto también mucho en redes sociales donde se celebró, por ejemplo, por parte del señor Bukele, la ayuda internacional en Venezuela, mientras que los comandantes de la Fuerza Armada Bolivariana tomaban estos datos personales.
y en la costa los ciudadanos retiraban las piedras con sus propias manos. Así que había esta crítica que obviamente es un contorno de este desastre, que también en catástrofes de este tamaño obviamente se desarrollan o se convierten en algún momento, obviamente también en algo que puede cambiar la historia en un antes y un después, y que tiene una fuerte influencia obviamente también política en un gobierno que ya es, digamos, en un estado frágil. Y además tenemos ahora también mucha transparencia internacional. Eduardo, ¿cómo ves tú estas repercusiones de la ayuda internacional y las críticas que hubo? Bien, a ver, ciertamente creo que no le podemos pedir a un gobierno que ha estado durante 27 años y no ha sido efectivo ni eficiente en la materialización de bienestar social, que tenga una actitud distinta. Lo único que celebro yo diferente es que haya pedido ayuda. Y ciertamente creo que hubo dificultades al inicio, pero de una u otra manera en el terreno, en la práctica, también se llevan todas las misiones, la satisfacción de encontrar un pueblo que estuvo receptivo, y hablo del ciudadano de a pie, que se sumó igual, que los recibió, que los atendió y que bueno, dentro de esos bemoles institucionales, creo que eso es lo que debemos destacar. Y creo que al final también es lo que se llevan ellos. Y para nosotros, yo insisto, si esas misiones no hubiesen estado en el país, la cantidad de personas rescatadas fuera muchísimo menor. Y a ellos es que debemos agradecer que todavía podamos nosotros seguir teniendo esperanza. Todavía hay muchos familiares afuera de los escombros, sobre todo de aquellos edificios que tenían sótanos, en donde se habla que mucha gente bajó a los sótanos y que todavía no han podido accesar, que luego de casi 14 días hay esperanza. Entonces, creo que eso es lo importante, más allá de esas trabas institucionales o burocráticas o que ciertamente impiden por diferencias de perspectiva que el bienestar de la gente sea la prioridad. Entonces, ahí de una u otra manera, eso ha venido a relucir en este entorno y cuando entras en la dinámica y bajas y estás en La Guaira, la verdad te encuentras también una fuerza militar golpeada, es decir, un ciudadano que, mira, vive la misma crisis, solo que tiene un uniforme. Tiene la misma precariedad, solo que tiene un uniforme. Y bueno, ellas ciertamente tienen una línea de mando, pero tiene necesidades. Y si se sale de esa línea, bueno, el castigo es peor. Entonces, yo no cuestiono al soldado de a pie, porque la verdad es que él obedece. Y de una u otra manera no está capacitado para enfrentar una realidad como esta. Bueno, las directrices de instancias superiores son las que prevalecen, pero creo que al final, en blanco y negro, yo sí quiero destacar que si esas misiones de rescatistas especializados no estuvieran en el territorio, la cantidad de personas rescatadas fuera muchísimo menor. Porque ya lo vivimos en Vargas hace 27 años. Mm. Muchas gracias. Lo interesante, obviamente, digamos, nos alejamos un poco de los efectos inminentes de esta catástrofe. Nos interesaría conversar con ustedes un poco, digamos, analizar en qué tipo de situación nos encontramos en la Venezuela de hoy. Obviamente el catástrofe complica todo, pero recordemos que el país se encuentra en una situación económica, social y política compleja ya por muchos años. 8 millones de venezolanos han salido del país por causa de la represión de los gobiernos Chávez y Maduro, especialmente. Tenemos una depresión económica por muchos años, tenemos el derrocamiento ahora de Maduro, tenemos un gobierno de la señora Rodríguez, donde todo el mundo se pregunta qué fuerza ella realmente tiene. Hay cierta apertura, obviamente, hoy en día en el país. También, Eduardo, tú me has mencionado que hay un poco más de libertades de expresión. Todo el mundo se está preguntando en qué dirección van las mayores libertades económicas también, pero ahora tenemos el shock de este sismo y
Estamos, para decirlo muy brevemente, en una situación sumamente compleja y seguramente sería interesante si ustedes nos podrían dar un comentario. ¿Cómo ven ustedes la situación política en toda esta convulsión que tenemos en este momento? Posiblemente, Oscar, tú podrías darnos tu perspectiva sobre esta situación del gobierno venezolano y la perspectiva en los próximos meses. Bueno, sí, desde mi punto de vista, ¿no? Y lo que realmente puedo comentarme por las noticias y lo que leo, pero seguramente Eduardo, que está más en el terreno, lo podrá palpar mejor que yo. Pero bueno, realmente dónde nos encontramos ahora, bueno, ya pasando un poco el tema de la gestión de riesgos y lo que había hablado justamente Eduardo y esa crítica, no por el terremoto, porque al final eso nadie lo puede evitar, pero bueno, es la gestión de la emergencia, ¿no? Pero ya yéndonos un poco a lo político, ¿no? Que, bueno, todos sabemos lo que sucedió el pasado 3 de enero y lo que experimentó el país con la extracción de Nicolás Maduro. Por supuesto, esto reconfigura un poco el escenario de fuerza, ¿no? Donde aquí los actores ya internacionales, incluso los locales, porque se ve internamente en Venezuela, empiezan a perfilar distintas estrategias. Pero bueno, lo más importante desde el punto de vista y de repercusión es la actividad y la voz que ha tenido los Estados Unidos y sobre todo porque, bueno, lo marcó directamente con un plan que lo han denominado el secretario Marco Rubio de las 3 fases, que yo creo que ahora se reconfigura un poco a partir de todo lo que pasa en este momento y que, bueno, no sé si recordar que había hablado primero de una fase de estabilización que tenía que ver un poco con el control, digamos, institucional y una suerte de evitar la anarquía, ¿no? Y de alguna manera aquí entra la administración que ha tenido los Estados Unidos de, digamos, de la venta del principal producto, que es el petróleo, que bueno, que al final se están vendiendo a precios de mercado, pero los fondos para financiar están sobre la estricta supervisión del tesoro, ¿no? Es decir, que hay una especie de, digamos, de control y tutelaje sobre esos recursos, por lo que podemos evidenciar y escuchar de cada uno de los voceros, tanto internos como externos. Y bueno, después la segunda fase que hablaba de la recuperación, que era un poco aquí para hacer una apertura de los mercados y permitir la inversión privada de las empresas de los Estados Unidos y sobre todo una reforma de las leyes para permitir esos capitales, sobre todo las leyes de hidrocarburos y de alguna manera reactivar y restaurar, ¿no? Ese vínculo para que las empresas estadounidenses, una especie de apertura petrolera, ¿no? Y el tercero, bueno, la fase de transición, que es el proceso para justamente las elecciones que se espera que haya en algún momento, pero también con un proceso de reconciliación nacional y amnistías. Y hemos visto que se han dictado leyes de amnistía para, de alguna manera, perdonar y también se convoquen finalmente unas elecciones, pero todavía la liberación de presos políticos todavía no se ha hecho del todo, pero bueno, han habido avances. Ahora, si me preguntas ahora, a partir del 24 de junio, yo creo que aquí irrumpe una figura que conocemos como el cisne negro, ¿no? Eso es que este evento de la naturaleza completamente cambia un poco el panorama, hay un imponderable que no se podía predecir y que al final este impacto devastador que neutralizó por completo algunas de las agendas previas, esto cambia realmente un tanto la dinámica, ¿no? Porque, bueno, es un desastre que no entiende en un momento de transiciones. De hecho, hace unos minutos incluso escuché al presidente Donald Trump, no sé dónde fue la entrevista, donde sostuvo que los primeros esfuerzos en la recuperación se harán en la parte energética antes de impulsar un tanto la apertura política. Entonces, esta fase de transición yo creo que hemos vuelto como que a retroceder un poco porque todavía estamos en una fase como de estabilización
Mm, económica, ¿no? Ahora, si me lo preguntan, yo creo que Estados Unidos está viendo esto con una perspectiva un poco pragmática, sobre todo desde el punto de vista financiero, y como señalan muchos expertos que he escuchado, y sobre todo que el principal motor del país, que es el energético y el fiscal, la infraestructura petrolera todavía se mantiene bueno, obviamente habrá sufrido, pero se mantiene, o sea, operativa. También hay que entender que Venezuela vendría ahora en una fase digamos, de reconstrucción, de dónde van a venir esos fondos, pero bueno, recordemos que Venezuela tiene no solamente producto de lo que es la venta del petróleo, también tiene activos en el exterior que han estado congelados. Yo creo que esto va a ser una ventana para que el gobierno interino negocie una descongelación de algunos fondos ante toda esta emergencia. Yo creo que se abre aquí un espacio para el desbloqueo progresivo de algunos fondos y bueno, y por supuesto que sea estrictamente para lo humanitario. Aquí lo importante es ver la transparencia, ¿no? Pero Oscar, pero una pregunta. El sector petrolero, sí, es muy importante, pero sorry for my Spanish. My question would be, is there a possibility now, beside the earthquake, beside the transition, that Venezuela gets more open, mucho más abierto a todo Ujú. esto, el comercio, el negocio, todo eso? Bueno, de hecho, hemos visto que han habido ciertas también aperturas desde el punto de vista de licencias que ha dado la OFAC y que se han desbloqueado ciertos sectores. Y bueno, yo creo que esto va a permitir tener acceso, sobre todo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Hay unos dólares que son de derechos especiales de giro que están cerca de 5.000 millones que le corresponden a Venezuela. Yo pienso que esos recursos van a ser destinados, solamente especulando, es que realmente no tengo exactitud, pero yo creo que aquí puede haber una reconducción de esos fondos. También hay un oro que está en los bancos de Inglaterra, también hay unas cuentas que están en bancos portugueses y por supuesto también en la propia venta del petróleo, ¿no? Que sabemos que está aumentando. Ahora, yo creo que este escenario actual, en esta fase, digamos, de estabilización, yo creo que la emergencia civil y la destrucción hicieron que se volviera a la fase uno, ¿no? A la fase de estabilización. Y aquí la prioridad ya no es el andamiaje político, sino contener el caos y salvar vidas, ¿no? Yo creo que este despliegue de asistencia a gran escala, de hecho, estaba viendo que llegó a Venezuela el comandante Donovan del Comando Sur, y bueno, tuvo ahí unos encuentros con personeros del gobierno muy importantes y de esta manera el mismo embajador John Barrett han movilizado una operación masiva de asistencia. Y se ha hablado mucho de inyección de muchos dólares, despliegues. Bueno, hay un despliegue que se habla de 2.000 militares estadounidenses en Venezuela. No lo tengo claro esta cifra, pero bueno, yo creo que también aquí lo importante es la canalización de los recursos y bueno, y ver justamente ese tema con mayor, ver la transparencia, ¿no? De esos recursos. Ahora volviendo al tema, ya para irme a la parte más política que estaba hablando, ¿no? Hay que tener claro que la Casa Blanca ha respaldado la gestión de Delcy Rodríguez, de la presidenta interina, y bueno, y al final yo creo que eso está demostrado que está cambiando un poco la situación en el terreno. Y con estas declaraciones del presidente Trump del resguardo de la infraestructura petrolera, que como yo dije, no sufrió daños significativos por los sismos, yo creo que esto va a permitir que el flujo de caja y en cuentas controladas por los Estados Unidos siga operativo para financiar la posterior reconstrucción nacional. mm. Entonces, yo creo que al final estamos en la necesidad hoy de una obligatoria gobernanza de emergencia y que esos recursos latentes realmente
se traduzcan en una reconstrucción real, pero con un proceso de transparencia, ¿no? Y que estos criterios estrictamente sean técnicos y que este emponderable que les dije, este sismo dentro de esa inmensa tragedia, yo creo que va a tener una capacidad de forzar realmente un pragmatismo donde la prioridad sea el rescate y la atención de los más vulnerables, que creo que es lo más importante. Pero por supuesto, habrá situaciones en que se le sacará provecho político, porque estamos viendo, por ejemplo, con la entrada de cooperación internacional, que digamos vínculos diplomáticos que estuviesen rotos se están restaurando. Entonces esto también le da una ventana de oportunidades también al gobierno interino de armar ciertas estrategias para ese reconocimiento que tanto están de alguna manera marcando en el terreno. Mm. Muchas Gracias, gracias, Oscar. Oscar. Gracias, Oscar. Em, Eduardo, las consecuencias políticas de este cisne negro, como Oscar lo ha mencionado, ¿tú también crees que eso puede forzar un cierto pragmatismo y puede tener, digamos, alguna consecuencia positiva o desde la perspectiva local lo ves distinto? Bien, el 3 de enero de este año marcó un antes y después en las relaciones políticas con su entorno y a lo interno. El terremoto del 24 de junio, sin un 3 de enero, hubiese sido mucho más devastador para nosotros y la capacidad de recuperación hubiese sido muchísimo más fuerte. Creo que el tutelaje que tiene Estados Unidos sobre Venezuela, y me atrevo a llamarlo así, genera una esperanza y un impacto positivo. Primero es la potencia mundial que no va a dejar caer una relación tecnocrática y de intereses económicos. Ciertamente hay un impacto económico a gran escala. Vamos a tener una contracción del Producto Interno Bruto, el frenazo que había en la recuperación, porque, bueno, el impacto es en el centro norte del país, el principal aeropuerto internacional está inhabilitado, uno de los principales puertos del país está inhabilitado. Hay una gran cantidad de afectaciones en los servicios del núcleo económico del país, que es Caracas y La Guaira. Hay pérdidas, obviamente, en daños materiales significativos. A gran escala, obviamente, tiene un impacto importante. Pero en la cotidianidad también es bueno que ustedes entiendan que esto tiene, y es lo más duro, una realidad que, si bien hubo una esperanza política al inicio, no se ha traducido en vida. Y ahí quiero enfatizar, eh, hemos experimentado una devaluación Sí, creo que acelerada dijo que no se ha traducido en calidad de vida en la en cotidianidad, ese momento, y, cuando y se es cortó. que, bueno, la verdad es que la devaluación entre el dólar Ah, paralelo y el es bolívar es cada vez mayor, Eduardo. y Ay, producto del terremoto y eso golpea el poder adquisitivo real de toda la población. Más que esa población está desplazada, ya no está en sus fuentes de empleo originales, porque muchas no solamente ya no existen, sino que están dedicados a buscar a su mando, y de una u otra manera, bueno, hay una contracción económica. Pero también hay un riesgo en el gasto público, porque el gobierno interino ha anunciado una serie de bonificaciones para los damnificados, a través de una inyección de fondos que de una u otra manera empezó a encender las alarmas de los economistas, que, bueno, de dónde viene ese respaldo y cómo genera traumas en nuestra historia económica, que ya viene traumatizada producto de una hiperinflación que hemos venido experimentando. Entonces, si bien hay impactos en lo nacional, también el ciudadano a pie es quien más se lleva lo más difícil, ¿no? Hay previsiones de crecimiento económico que, si bien estaban al inicio del año, después del terremoto han quedado totalmente sin sentido, y de una u otra manera no hay esa certeza o esa certidumbre
Y bueno, nuevamente el gran temor que surge producto de una catástrofe y cuando estos representantes del gobierno están al frente es que con el plan de emergencia que ellos han venido anunciando, que es la famosa Gran Misión Venezuela Renace, se convierta en un canal de desviación de fondos públicos para lo que ya generalmente hemos conocido, que de una u otra manera es prácticamente conocido para todos. En este panorama que bien en lo macroeconómico es complicado y en lo microeconómico también, el único alivio parcial es que, bueno, la inflación está intacta. Asociado a Estados Unidos y el mismo gobierno nacional, todo lo que tiene que ver con los campos de extracción, refinerías, están lejos de cualquier problema estructural derivado del terremoto y siguen operando con normalidad. ¿Qué sigue golpeado? El tema de los servicios públicos. Entonces, bueno, tenemos un país que si bien en lo político hay esperanzas de cambio y que de una u otra manera hay una actitud diferente, no completamente diferente, pero sí muy distinta a lo que fue antes del 3 de enero. Esto no lo pudiera yo estar haciendo normalmente en un escenario previo al 3 de enero. Hoy en día también hay un impacto que genera incertidumbre, que bueno, ajá, a veces queremos ser inmediatistas, el impacto de las redes sociales genera cierta ansiedad en, ajá, iremos por Ujú. el camino correcto, estará Estados Unidos haciendo sus 3 fases como bien las explicaba Oscar, tendrán o se revertirá en un bienes emergente. Esa sería la principal incertidumbre hoy, aunque yo sí les puedo decir que el ciudadano de a pie ahorita, la verdad, está es preocupado por, bueno, los que están afectados por la emergencia, recuperar a su familia. Los que le toca irse a un refugio, evitando a toda costa irse y contactando familias a ver quién de una u otra manera los recibe. Aquí en el Latillo hemos recibido ya algunas familias que vivían en La Guaira y que, bueno, tenían familiares y prefieren venirse para acá que antes de estar en un refugio porque no es lo más idóneo. Y han empezado a, bueno, escuelas convertirse en un refugio. Entonces esa cotidianidad acelera socialmente hablando, de una u otra manera, con una realidad económica que te pega mucho más en el bolsillo porque todo está más caro. Ya Venezuela y Caracas era cara de por sí, incluso muchas veces más cara que Europa. Hoy en día está más costoso, entonces se te reduce la capacidad de acceso a alimentos, se te reduce la capacidad de acceso a bienes esenciales para tu vida cotidiana. Y ahí es donde está lo complicado. No considero, quizás a lo mejor sería arriesgado o temerario de mi parte decir que esto pueda generar un escenario de estallido, pero creo que de una u otra manera hay una incertidumbre por el que qué va a pasar. O sea, ¿cómo nos Ujú. vamos a ver? ¿Podré recuperar la fuente de empleo? Ya me toca vivir en otra ciudad y qué voy a hacer en gran escala. Es la labor y es el desafío, creo que de todos, y Estados Unidos creo que lo tiene muchísimo más claro que todos, Mm. generar certidumbre tanto en lo macroeconómico como en que se traduzca en los niveles más bajos de la población, pero creo que todavía es muy prematuro hablarlo porque, bueno, la verdad estamos es como más preocupados del día a día y los efectos no se ven tan rápido. Bueno, estimado Eduardo, muchísimas gracias por tu evaluación del impacto político. De hecho, ya nos acercamos un poco hacia el final de nuestra conversación, pero no queremos terminar la charla que tenemos sin darles a los invitados la posibilidad de, digamos, reflexionar un poco sobre el curso de Venezuela en los próximos meses de una manera totalmente abierta. Así que nos interesaría escuchar de ti, de Oscar y de Eduardo. Posiblemente, Oscar, tú puedes empezar. ¿Qué quieres transmitir a nuestros oyentes sobre la situación actual y la perspectiva de Venezuela, posiblemente influenciado por tu trabajo diplomático y relaciones internacionales? Sí. ¿Qué nos quieres comentar?
Bueno, sabes que yo, como mi naturaleza siempre ha sido mediadora, y de hecho por eso fue que estudié mediación y gestión de conflictos. Al final yo creo que, sobre todo por los que están en Venezuela, yo creo que un mensaje de resiliencia, ¿no? Y de realismo. O sea, yo entiendo que Venezuela está viviendo ahorita un proceso. Resiliencia con- es muy importante. Sí, sí, sí. Sí, Es ve- es una cosa muy importante, Oscar. Gracias por sí. Y el venezolano por su naturaleza es resiliente y al final sale a flote y de verdad siempre tiene una cara optimista, ¿no? En este momento todo es muy complejo, pero realmente yo creo que este proceso que está viviendo Venezuela es muy complejo desde el punto de vista de sus propias instituciones políticas, después de los hechos de enero y ahora con este tema de infraestructura tras el sismo. Yo creo que aquí mi llamado es sobre todo, y sobre todo los que escuchan este podcast, ¿no? Que realmente no vean a Venezuela solamente como un amasijo de problemas ideológicos, ¿no? Sino que realmente aquí tenemos una sociedad profundamente afectada, pero que al mismo tiempo requiere puentes, mediación y un apoyo sostenido en el tiempo, ¿no? Y que la reconstrucción puede ser que sea larga, pero yo creo que al final nos necesita a todos involucrados. Entonces yo creo que esa sería mi reflexión. Muchísimas gracias. Estimado Eduardo, ¿qué sería tu perspectiva o qué nos quieres transmitir como un pensamiento? A ver, yo creo que aquí la Tierra nos recordó lo frágiles que son las estructuras que construye el ser humano. Y creo que también en pocos minutos y horas los venezolanos demostramos lo que es el tejido inquebrantable que nos caracteriza. Hoy Venezuela se define más por esa gran cantidad de personas que salió a extender sus manos para levantar los escombros. En medio del dolor, de una realidad complicada, de una incertidumbre económica, hemos vuelto a lo más básico y a lo sagrado, cuidarnos entre nosotros. Ujú, Esta situación nos obliga a mirar al que tenemos al lado, a dejar atrás lo superficial y a entender que la verdadera reconstrucción de Venezuela empieza por sostenernos nosotros y por salir adelante. Y aquí creo que en el ciudadano de a pie, y ahí creo que lo debemos destacar mucho más, quedaron quedaron de lado las diferencias que pudieran tener. Y eso es lo que se percibe ahorita. Es decir, ciertamente en las redes sociales ustedes pueden ver una gran cantidad de mensajes que van de un lado, que vienen del otro, pero al final en el terreno, en La Guaira, en Chacao, en San Bernardino, lo que tú ves es que si bien los daños económicos y materiales son inmensos, la riqueza del país hoy se mide es por la dignidad de nuestra gente ante la adversidad. Y creo que ese sería mi mensaje para quienes nos escuchan. Sí, estamos guardando luto, pero bueno, como siempre nos vamos a levantar con mucha convicción y con la esperanza puesta en que este país va a volver a ponerse de pie. Muchísimas gracias, estimado Eduardo. Con esto no me queda mucho más que decirles muchísimas gracias, Eduardo, a Eduardo Regifo y a Oscar Romero por estas reflexiones. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Pedimos disculpas por la calidad del audio. Esto obviamente ha sido un episodio de nuestro podcast un poco especial en este sentido y seguramente hemos hablado más del día al día que normalmente lo hacemos, pero creo que obviamente esta catástrofe, esta situación de emergencia lo requiere que sea así. Gracias por Gracias. estar con nosotros. Gracias, gracias Eduardo, gracias Oscar. Muchísimas gracias. Súper. Igual, encantado, placer. Eduardo. Y no me queda Hola, mucho hola. más que un pequeño comentario final. Si le ha gustado este episodio y le interesan estos temas internacionales, no duden en dejarnos un comentario, suscribirse y recomendar este canal a sus amigos, colegas y familia. Con esto nos ayudan mucho a crecer y aportar también en el futuro a conversaciones como esta de alto nivel con gente que invitan a la reflexión sobre los asuntos internacionales.
los asuntos geopolíticos y los asuntos de negocios. Encontrarán más información en las notas del programa. Pueden encontrar On the Ground, Geopolitics and Business en todas las plataformas habituales y también en YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes y por su interés.